Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. El día de hoy estamos iniciando justamente ya la semana número 7 de este segundo trimestre que ya hemos empezado. Es así que estamos en la semana 7 y estamos prácticamente a 3 semanas de finalizar nuestro dictado de clases para empezar a desarrollar nuestros exámenes trimestrales. Y el tema que nosotros vamos a continuar para desarrollar el día de hoy, justamente es la segunda parte del sustantivo, como nosotros ya lo habíamos empezado a trabajar en la semana número 6. Así que voy a proceder a compartir pantalla en estos momentos con ustedes para iniciar nuestro desarrollo de nuestro tema de esta semana. Entonces, la continuidad de esta semana es el tema justamente del sustantivo, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a ver las clases de sustantivo y el género, es decir, las clases de sustantivo que nosotros tenemos según el género. Y cuando nosotros hablamos de clases de sustantivo según el género, pues vamos a ver que justamente el sustantivo nos va a presentar morfemas de género masculino, femenino. Por lo general se reconoce por la oposición fonética, la O, al final del sustantivo para el masculino y la A para el femenino. Pero hay en ciertas ocasiones en que no necesariamente la vocal O al final del sustantivo, la vocal A, nos van a marcar el género. Porque tenemos, por ejemplo, excepciones que el sustantivo mano, ¿cierto? Mano es en femenino y no en masculino, y clima está en masculino y no en femenino, es decir, tenemos algunas excepciones. Y las clases de sustantivos según la formación del género que tenemos son las siguientes, que lo que vamos a hacer el día de hoy nosotros es recordarlas, porque no es un tema nuevo que recién lo van a ver por primera vez, sino que es un tema que ya se ha manejado desde la primaria y pues ahora no se maneja ya con mayor amplitud, con una generalizándolo, ¿no? Abarcándolo ya desde el inicio a fin, ya no solamente una parte, como se suele trabajar en la primaria, ¿no? Que se trabaja lo más fácil de cada uno para luego ir aumentando la complejidad de las preguntas en el tema. Entonces, la complejidad que vamos a manejar nosotros acá ya es generalizada, no va a ser algo tan fácil, ¿no? Por eso es de que cuando hablamos de estas clases de sustantivos, según el género, hay que recordar la primera que tenemos, que son los sustantivos de forma fija. ¿Qué es un sustantivo de forma fija? Nos preguntamos. Pues un sustantivo de forma fija son aquellos que carecen de uno de los dos géneros, es decir, o están bien en masculino o están en femenino, lo cual quiere decir que no tiene su pareja o género opuesto, ya no lo tiene, está en masculino o en femenino. Veamos algunos ejemplos como vamos aquí en pantalla en estos momentos, ¿cierto? El sustantivo lápiz, mesa, libro, casa, árbol y cuaderno. Estos son unos de los tantos que tenemos en nuestro idioma que no tienen su género opuesto. Por eso decimos de forma fija, ¿no? Porque no tenemos el género opuesto de lápiz, de mesa, ni de libro, ni de casa, ni de árbol, ni de cuaderno. Y como muchos otros más sustantivos que tenemos que no tienen el género opuesto. Entonces, cuando no tienen ese género opuesto, pues hablamos que vamos a estar frente a sustantivos de forma fija. La siguiente clase que tenemos de sustantivos según el género es la de forma doble. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a estar frente a un tipo de sustantivo de forma doble? Pues la situación es muy fácil también de reconocerla, porque estos sustantivos de forma doble son los que poseen los dos géneros que se notan en la terminación. Es decir, aquí lo único que va a cambiar es la terminación de cada sustantivo, es decir, el lexema se va a mantener del sustantivo y lo que va a marcarme el género masculino o femenino es la terminación. Observemos en los siguientes ejemplos. Tengo, por ejemplo, el sustantivo niño, para dar el género opuesto, ¿no? Niña,
Y observamos allí de que el lexema se mantiene. Y lo único que está sucediendo aquí es lo siguiente, es que la terminación del sustantivo es lo que me está marcando el género, como también nosotros lo podemos observar en el sustantivo león, ¿cierto? León y leona. Como podemos observar allí, también la terminación es quien me está marcando el género opuesto de este sustantivo. También lo observamos, por ejemplo, en el sustantivo actor y actriz, ¿no? Si vemos actor y actriz, lo que me cambia y me dice el género es la terminación de los sustantivos. Como podemos observar en estos 3 ejemplos que les he colocado aquí en pantalla, vemos pues de que el lexema se mantiene, ¿cierto?, de los sustantivos y lo único que está cambiando para marcar el género es simplemente la terminación. Cuando nosotros observemos que estamos frente a esta clase de sustantivos, pues van a ser sustantivos de forma doble. La siguiente clase de sustantivos, según el género que tenemos, son los sustantivos común de dos. ¿Es un sustantivo común de dos? Nos preguntamos, ¿no? Pues un sustantivo común de dos, ¿qué es lo que hacen? Señalan con un solo vocablo ambos sexos de personas, utilizando los artículos el para el masculino y la para el femenino. Es decir, aquí el sustantivo no va a sufrir variación alguna. No va ni siquiera a cambiar la terminación del sustantivo. El sustantivo se va a mantener tal y como está, porque quien me va a marcar el género masculino o femenino va a ser el artículo, como lo vamos a observar en estos momentos. Observemos, por ejemplo, allí tenemos el sustantivo periodista, pero si nosotros queremos referirnos a un periodista de género masculino, decimos el periodista, pero si queremos referirnos a un periodista de género femenino, la periodista. Como podemos observar, el sustantivo se mantiene tal y como está, no está sufriendo modificación alguna, porque quien me está marcando el género es el artículo, como podemos observarlo en este primer ejemplo, al igual que lo observamos en el siguiente ejemplo, donde tenemos el sustantivo adolescente. Si nos referimos a un sustantivo, a un adolescente de género masculino, el adolescente de género femenino, la adolescente. Nuevamente comprobamos, pues, de que el sustantivo no está sufriendo modificación alguna. ¿Por qué? Quien me está marcando el género aquí es el artículo. Entonces, cuando el artículo me va a designar el género del sustantivo, vamos a estar frente a un sustantivo conocido con el nombre de común de dos. Hasta el momento vamos recordando 3 clases de sustantivos según el género que tenemos. Luego también tenemos la siguiente clase de sustantivos, conocido como el sustantivo distinguendo o bigéneris. ¿Qué nos representa este sustantivo distinguendo o bigéneris? Los sustantivos distinguendo o bigéneris son sustantivos homónimos de diferente género gramatical, cuya diferenciación se hace a través del artículo. Dicha diferencia en el género implica una radical distinción en el significado. Es decir, aquí en estos distinguendo o bigéneris, el artículo que le vamos a colocar al sustantivo no me va a marcar de ninguna manera el género masculino o femenino, sino lo que va a hacer es lo siguiente. Al colocarle yo el sustantivo, ya sea él o la, lo que voy a ocasionar es lo siguiente. Va a suceder de que se le va a cambiar el significado del sustantivo. Por ejemplo, tenemos sustantivo capital. Si yo lo presento, este sustantivo capital con el artículo masculino, digo el capital. Pero si lo presento con el artículo femenino, digo la capital. Y el capital y la capital no es lo mismo, no significa lo mismo. El capital se refiere a dinero, ¿cierto? Dinero. Y la capital de la ciudad más importante de un país. Entonces, el capital y la capital, lo que observamos aquí es que el artículo lo que ha ocasionado es cambiarle el significado al sustantivo. Cuando observemos nosotros esto,
pues vamos a estar frente a los sustantivos conocidos como distinguendo o bigeneris. También lo vemos o lo observamos con el siguiente ejemplo. Tengo el sustantivo cura. Si yo digo el cura y la cura, estoy cambiándole el significado. El cura, ¿cierto?, se refiere a una persona eclesiástica y la cura, ¿cierto?, de la solución de una enfermedad. Por lo tanto, observamos nuevamente que aquí se está dando este tipo de sustantivo distinguendo o bigénero. Otra clase de sustantivo que tenemos son los sustantivos ambiguos. Y los sustantivos ambiguos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen estos sustantivos ambiguos? Pues justamente estos sustantivos ambiguos, su mismo nombre lo dice, son vocablos que se refieren a cosas de que indistintamente pueden aceptar el género. Indistintamente pueden aceptar el género, nos está diciendo, ¿cierto? Indistintamente. Por ejemplo, vamos a ver aquí que el género gramatical, cuya diferenciación se hace a través del artículo. Ya, vamos a ver aquí lo que es el ambiguo, es decir, cosas para aceptar el género masculino o femenino, lo que va a ser aquí, ¿ya? Es decir, esta clase de sustantivos va a aceptar ambos géneros, tanto el femenino como el masculino, pero la diferencia aquí es que es aceptado, ya mencionarlo, en los dos géneros, ya sea masculino o femenino, es aceptado, y es aceptado por la Real Academia de que podamos, en este caso, nombrar a estos o ciertos sustantivos en ambos géneros, ¿no? Y como van a aceptar ambos géneros, pues prácticamente vamos a estar frente a un sustantivo ambiguo, como nosotros lo vamos a observar en estos momentos, en los siguientes sustantivos que vamos a ver a continuación. Tengo, por ejemplo, el azúcar y el azúcar. El azúcar y el azúcar. El azúcar y el azúcar es correcto mencionarlos en ambos géneros, ya sea en masculino y ya sea también en femenino, como también lo podemos hacer con el dote y la dote. ¿Cierto? El dote y la dote, es decir, es aceptado decirlos en ambos géneros. Aquí no me está cambiando el significado, no vayan a decir, profesor, ¿y yo me puedo confundir con un distinguendo o un bigeneris? No, no te puedes confundir de ninguna manera, porque como ustedes pueden observar allí en estos momentos, pasa lo siguiente, ¿no? De que en los distinguendos, el artículo lo que ocasiona es cambiarle el significado al sustantivo. En el ambiguo no se cambia el significado. En el ambiguo lo que sucede es lo siguiente. Es aceptable en ambos géneros, tanto decirlo en género masculino como en femenino. Y eso es lo que estamos observando nosotros en estos momentos aquí, en los sustantivos ambiguos, Otra clase de sustantivo que nosotros tenemos es el siguiente, ¿no? Sustantivo epíceno. Los sustantivos epícenos nosotros también los vamos a reconocer y muy fáciles son esta clase de sustantivos en reconocerlos, porque lo que sucede es lo siguiente. En estos sustantivos epícenos, justamente se va a señalar con un solo vocablo ambos sexos de los animales, utilizando los adjetivos macho o hembra. Es decir, el sustantivo va a ser el mismo sustantivo, pero para yo marcar el masculino o el femenino o el género opuesto de tal sustantivo, lo que voy a utilizar es el adjetivo macho o hembra. Y con este adjetivo macho o hembra, lo que estamos haciendo nosotros es lo siguiente, es decir, estaríamos marcando el género, ¿cierto? El género. Pero como ustedes pueden saber, solamente este clase de sustantivos según el género conocido como epíceno lo vamos a encontrar solo en animales. Solo en animales. ¿Ya? Es allí donde nosotros solo vamos a encontrar a esta clase de sustantivos epícenos, ¿no? Decimos, por ejemplo, grillo macho, grillo hembra, avestruz macho, avestruz hembra,
cóndor macho, cóndor hembra, tortuga macho, tortuga hembra. Entonces, cada vez cuando nosotros vamos a diferenciar el género opuesto de un animal con el adjetivo macho o hembra, vamos a estar frente a esta clase de sustantivo conocida con el nombre de epíceno, de epíceno tal y como lo estamos observando nosotros en estos momentos. Y la última clase de sustantivo que nosotros tenemos según el género son los sustantivos heterónimos. Y estos sustantivos heterónimos lo que me van a señalar es lo siguiente. Aquí los heterónimos son nombres o palabras distintas para indicar el masculino y el femenino. Es decir, aquí yo voy a marcar el género opuesto del sustantivo con una palabra totalmente distinta. No se va a parecer en nada, ni en la raíz ni en nada. Es decir, cuando nosotros vamos a marcar con palabras distintas el género opuesto, vamos a estar frente a esta clase de sustantivos conocidos como heterónimos. Por ejemplo, tengo toro y vaca, ¿cierto? Toro y vaca es la pareja, el género opuesto de estos animales, en este caso, pero si nosotros observamos, toro y vaca no se parecen en nada porque sus raíces o lexemas son totalmente distintas o diferentes. También lo vemos, por ejemplo, en caballo, yegua, ¿no? Caballo y yegua, si nosotros vemos los sustantivos, no se parecen en lo más mínimo, no tienen nada de parecido. Entonces recuerden que cuando nosotros vamos a estar frente a sustantivos, que vamos a marcar el género opuesto con palabras totalmente distintas o diferentes, vamos a estar frente a esta clase de sustantivos conocidos con el nombre de heterónimos, con el nombre de heterónimos. Y estas son las clases de sustantivos que nosotros tenemos según el género. Ahora vamos a ver el número. ¿Y en qué consiste el número? ¿No? Vemos de que se utiliza el número para indicar si la palabra se refiere a un solo ser, es decir, número singular, o a más de uno, es decir, el número plural. Y los morfemas de número en los sustantivos son la S y la S. Pero nosotros tenemos reglas o una normativa que debemos de aplicarla para pluralizar a los sustantivos, ya sea agregándole al final la S o es, que son las terminaciones que me permiten pluralizar a los sustantivos, es decir, del singular, pasarlos al plural. La primera regla nos dice que se va a usar la S al final, ¿cierto? Con los sustantivos acabados en cualquier vocal átona, es decir, que no tenga la mayor fuerza de voz. Cualquier vocal átona. Y también en las tres vocales abiertas tónicas, es decir, que tengan la mayor fuerza de voz, es decir, que estén tildadas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo vamos a pluralizar agregando la terminación es al final, ¿cierto? Es al final. Veamos, miren. Café, cafés, papá, papás, mapa, mapas, pomo, pomos, ¿cierto? Allí hemos visto, ¿no? Terminan en vocal, ya sean las 5 vocales, la S al final, o tónicas, como es la tildada, como en papá, o la E tildada como en café, igual le vamos a agregar la terminación S al final. Pero la regla 2 nos dice lo siguiente, que vamos a usar la terminación es, con los acabados en consonante o en vocal tónica, pero la vocal tónica, esas dos que no aparecieron en la regla 1, que en este caso sea la I o la U que estén tildadas, nosotros lo vamos a pluralizar agregándole la terminación es al final, como lo vamos a observar en los siguientes ejemplos. Mira, tabú, tabú es, porque nos dice la regla, ¿cierto? Está terminando en vocal cerrada, tildada, tabú, tabú es, ají, ajíes, no ajíes, como muchos lo dicen, jabalí, jabalíes, no jabalís, árbol, árboles, ¿cierto? Termina en consonante, papel, termina en consonante, papeles. Entonces, allí estamos aplicando la regla 2. La regla 3 nos habla de una excepción, ¿no? Porque justamente
Nos dice que los sustantivos terminados en consonante S o T o X se van a pluralizar a través de los artículos, ¿ya? Veamos. Las crisis, el tórax, los tórax, como podemos observar la tesis, las tesis. Cuando los que terminan en X o en Z, los pluralizamos a través del artículo. Por ejemplo, los días de la semana que terminan en S. Yo no voy a decir luneses, marteneses, sino los lunes, los martes, los miércoles. Es decir, con la ayuda del artículo los pluralizamos. Pero también nosotros hay que recordar que existen ciertos sustantivos que solo tienen un solo número, ya sea en singular o plural. Si es en singular, lo vamos a conocer como una singularidad tanto, y si es un plural, una pluralidad tanto, ¿no? Eso tenemos que tenerlo también ya siempre presente. Y pues hasta aquí hemos finalizado nuestro video tutorial de la segunda parte del sustantivo. Espero pues que justamente ya hayan dejado en este momento todo claro y alguna situación de pregunta, pues ya saben que en nuestras clases estamos para aclararles sus dudas. Espero que tengan un buen inicio de semana y nos reencontramos en nuestras clases. Hasta luego.